Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en la figura de un papa que realmente marcó una época. Adriano I. Sí, un pontificado larguísimo para la época, ¿verdad? Del 772 al 795. Más de 20 años, ¿sí? En pleno siglo VIII, que fue un momento de cambios brutales en Europa. Totalmente. Y su nombre, claro, va unido al de Carlomagno. Inevitablemente. Una relación que, como vamos a ver, fue mucho más que una simple alianza política. Efectivamente. Nuestro objetivo hoy, basándonos en la documentación que hemos podido revisar, es entender cómo este papa no solo, digamos, navegó aguas turbulentas, sino que ayudó a dar forma a esa idea de Europa cristiana. Un personaje fascinante. Pues empecemos por el principio. Situémonos en el 772. Adriano acaba de ser elegido papa. ¿Cuál era el panorama? Porque no pintaba muy bien, ¿eh? No, para nada. Roma estaba en una situación muy precaria. La amenaza principal venía de los lombardos, claro. El rey Desiderio. Exacto, el rey Desiderio, que no solo controlaba gran parte de Italia, sino que, presionaba constantemente sobre los territorios que los papas consideraban el patrimonio de San Pedro. Esas tierras que les daban cierta independencia, ¿no? Económica y política. Eso es. Y militarmente, pues Roma era insignificante comparada con los lombardos. No había color. O sea, tenemos un papa recién elegido con un vecino poderoso y bastante hostil llamando a la puerta. Sí. Y sin un ejército propio para defenderse. Vaya papeleta, ¿eh? Complicada, sí. ¿Qué opciones tenía? Pues, a ver, pocas y complicadas. Podía intentar negociar con Desiderio, pero los intentos anteriores de sus predecesores habían sido Frustrantes, me imagino. infructuosos y a menudo humillantes, ¿sí? Podía resignarse a ser una figura puramente espiritual, pero bajo control lombardo. O buscar ayuda fuera. Exacto. Y ahí es donde entra la figura clave. Los francos, con Carlomagno al frente. ¿Y por qué los francos? Era la opción, digamos, más obvia. Era la más lógica y la que ya se había explorado antes, de hecho. El padre de Carlomagno, Pipino el Breve, Ah, claro. ya había intervenido en Italia a petición del Papa Esteban II unas décadas antes. Él fue quien creó el núcleo de esos estados pontificios. Había un precedente, entonces. Sí, había una relación previa, una especie de, deuda moral y política, si quieres. Y además, los francos eran la potencia militar emergente en Occidente. Y compartían la fe católica. Fundamental. A diferencia de los lombardos, cuya adhesión al catolicismo siempre se vio con cierta sospecha desde Roma, así que Adriano apostó por reactivar esa conexión. Vale. Le pide ayuda a Carlomagno. ¿Y cómo responde el rey franco? ¿Se lo piensa mucho? Pues fue una respuesta fulminante, la verdad. Carlomagno vio la oportunidad, no solo de ayudar al Papa, sino también, claro, de afirmar su propio poder y de paso eliminar a un rival incómodo como Desiderio. 2 pájaros de un tiro. Exacto. Cruzó los Alpes en el 773, asedió Pavía, la capital lombarda. Rápido, ¿no? Muy rápido. Y en el 774 la conquistó. Depuso a Desiderio, se proclamó rey de los lombardos, además de rey de los francos, y visitó Roma. ¿Y allí, en Roma? Allí confirmó y amplió las donaciones territoriales de su padre. Garantizó el famoso Patrimonium Petri. Movimiento decisivo. Pero las fuentes que manejamos sugieren que esto no se vio solo como, un favor político o una conquista más. Hablan de colaboración providencial. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que ambos, Adriano y Carlomagno, o al menos así es como lo presentaban ellos, entendían esta alianza en un plano superior, más allá de la mera conveniencia. Algo más profundo. Sí, veían una interdependencia necesaria. La Iglesia, para cumplir su misión espiritual, necesitaba paz, orden, protección material, que el poder temporal podía dar. Y al revés. Y al revés, el poder temporal, para ser legítimo, para ser justo, necesitaba la guía moral, la sanción espiritual que venía de la Iglesia. No era solo política, era casi teología política en acción. Y una carta de Adriano a Carlomagno, creo que del 775, que resume esto perfectamente. Dice algo así como: «Tu espada protege lo que mi palabra predica, y lo que tú defiendes con las armas, yo lo custodio con la oración». Es una cita fantástica. Define los roles de forma clarísima y complementaria. Pero ojo, ¿Sí?
Es importante entender el equilibrio que Adriano intentó mantener siempre. Aunque dependía militarmente de Carlomagno, y eso era obvio, nunca se vio a sí mismo como un subordinado espiritual. No era un capellán del rey. ¿Para nada? Mantuvo siempre la primacía de la autoridad espiritual. Él veía a Carlomagno como un instrumento, sí, un instrumento elegido por Dios para proteger a la Iglesia, pero un instrumento al fin y al cabo. Entiendo. ¿No es la Iglesia al servicio del imperio? No. Es el poder temporal colaborando con la misión de la Iglesia. Es un matiz importante. Y esta visión, esta colaboración, es la que empieza a dar forma a la idea de cristiandad, ¿no? Una Europa unida no solo por la política, sino fundamentalmente por una fe compartida. Exacto. Con el Papa y el emperador, o futuro emperador en este caso, como pilares. Es la gestación consciente de un modelo de civilización. Totalmente. Y es fascinante verlo construirse casi en tiempo real a través de las cartas, de las acciones de ambos. Vale, muy interesante esta relación en Occidente. Pero mientras esto se cuece aquí, tenemos que mirar hacia Oriente, al Imperio Bizantino, porque allí se estaba librando otra batalla, pero muy distinta, la del iconoclasmo. Efectivamente, una crisis tremenda que llevaba décadas dividiendo el imperio. ¿Puedes recordar brevemente qué era, para situarnos? Claro, simplificando mucho, ¿eh? Los iconoclastas, que contaban con el apoyo de algunos emperadores, sostenían que venerar imágenes religiosas, los íconos, era una forma de idolatría. Prohibida por la Biblia, decían. Exacto, que Dios no podía ser representado materialmente. Y por otro lado, los iconodulos, los defensores de las imágenes, argumentaban que los íconos eran, ventanas a lo divino, ayudas para la oración. Y que la propia encarnación de Cristo lo justificaba, ¿no? Ese era el punto clave. Si Dios se hizo hombre visible, se hizo representable. Un debate teológico de primera magnitud, con unas implicaciones políticas enormes, me imagino. Brutales. ¿Y qué postura adoptó Adriano? ¿Se mantuvo al margen? Que va, adoptó una postura firme y muy clara, siguiendo la tradición de Roma, la defensa de la veneración de las imágenes. Y aquí vemos al Adriano teólogo, no solo al diplomático. Sus argumentos son muy profundos. ¿Cuál era su argumento central? Porque me parece que aquí está una de las claves teológicas de su pontificado, como decías. Su razonamiento principal, que expuso en cartas al emperador Constantino VI y a su madre, la emperatriz Irene, que sí era favorable a los iconos. Ah, vale. Sí. Era que rechazar la representación de Cristo equivalía en el fondo a negar la realidad misma de la encarnación. Vaya, fuerte. Muy fuerte. Si Dios se hizo verdaderamente hombre, con un cuerpo visible, tangible, en Jesús, entonces se hizo representable. Negar eso era, de alguna manera, cuestionar que se hubiera hecho carne de verdad. Es un argumento cristológico potentísimo. O sea que vincula directamente la práctica de venerar iconos con el dogma central del cristianismo. Eso le da un peso tremendo. Exacto. No era una cuestión secundaria o de simple costumbre piadosa, no. Para Adriano tocaba el núcleo de la fe. Y esta argumentación fue clave entonces en el Segundo Concilio de Nicea, en el 787. Decisiva. La carta doctrinal de Adriano se leyó y fue aceptada por los obispos reunidos. El concilio definió que la veneración, la prosquinesis, se dirige a la persona representada, no al material del icono. ¿A la madera, a la pintura? Eso es. Y que el honor que se rinde a la imagen pasa al prototipo, a quien representa. Y distinguió claramente esta veneración de la adoración, la latria, que solo se debe a Dios. Y con esto, el concilio, que Roma reconoce como el séptimo ecuménico, condena el iconoclasmo y restaura el uso de las imágenes. Un triunfo importante para la postura que defendía Adriano. Sin duda, aunque la controversia luego resurgiría brevemente en Bizancio, la base doctrinal quedó establecida, y el Papa de Roma jugó un papel decisivo como garante de esa ortodoxia compartida entre Oriente y Occidente en aquel momento. Pero Adriano no solo estaba pendiente de las grandes alianzas o las controversias teológicas internacionales, también miró mucho hacia adentro, ¿no? Hacia la organización de la Iglesia, la vida en Roma. Se habla de él como un reformador. Sí, es una faceta fundamental de su pontificado, no hay que olvidarla. Se preocupó muchísimo por la administración del patrimonio de San Pedro. Quería asegurarse de que los recursos de la Iglesia se usaran correctamente. ¿Para qué? Pues para el mantenimiento del clero, para el culto, por supuesto, pero sobre todo, fíjate, para la caridad.
Tenemos constancia de que implementó medidas para mejorar la gestión, crear registros, evitar abusos. Poner orden. Poner orden, sí. Y los fondos se destinaron a reparar acueductos que llevaban agua a Roma, que era vital, a mantener hospitales para enfermos, hospicios para peregrinos y a la ayuda directa a los pobres. Hay una frase que se le atribuye de una carta pastoral que me impactó al leerla. La caridad sostiene lo que la verdad enseña. No hay doctrina que permanezca si no se convierte en pan para el pobre. Es una síntesis brillante de su visión pastoral, ¿verdad? Totalmente. La unión entre fe y obras. Es que para él iban de la mano. La ortodoxia doctrinal, esa defensa de la fe que hemos visto, tenía que traducirse en caridad concreta. Una fe que no ayuda al necesitado es, bueno, una fe vacía. Y esta visión se materializó en una organización más eficiente de la caridad de la Iglesia en Roma. Además de la administración y la caridad, también se metió en temas litúrgicos, ¿verdad? Sí. Fue un gran impulsor de la unificación litúrgica bajo el rito romano, especialmente en el Reino Franco. Claro, Carlomagno también estaría interesado en eso, ¿no? Para unificar su imperio. Exacto. Carlomagno quería unificar sus vastos dominios no solo políticamente, sino también cultural y religiosamente. Y Adriano colaboró activamente. Envió libros litúrgicos romanos, misales, antifonarios, que sirvieron de modelo para la liturgia en todo el imperio carolingio. Y eso tuvo un efecto unificador enorme, me imagino. Potentísimo a largo plazo. Consolidó el rito romano como el estándar en Occidente y fortaleció muchísimo la conexión con Roma. Y no podemos olvidar su labor como constructor y mecenas. Roma, en esa época, después de tanto lío, necesitaría bastante mantenimiento. Muchísimo. Décadas de inestabilidad habían dejado una huella terrible. Adriano emprendió un programa muy ambicioso de restauración de las grandes basílicas, como San Pedro del Vaticano, San Pablo Extramuros. Las más importantes. Las más importantes. Reparó iglesias, muros, acueductos. También encargó obras nuevas, mosaicos. Pero no era solo una cuestión de prestigio, ¿eh? No era solo para que quedara bonito. No, conectaba con su visión de la fe. Hay otra frase significativa de su entorno que dice: el arte de los templos es el evangelio pintado para el corazón del pueblo. El arte como catequesis. Exacto, como forma de transmitir la fe a una población que en su mayoría era analfabeta, una catequesis visual. O sea que, mientras aseguraba la protección exterior con Carlomagno y defendía la doctrina universal, también se dedicaba a reconstruir material y espiritualmente la propia Roma y a organizar la Iglesia desde dentro. Vaya trabajo en todos los frentes. Exactamente. Y todo esto junto, la estabilidad política relativa conseguida con los francos, la revitalización de Roma como centro espiritual y cultural, la unificación litúrgica, la claridad doctrinal, todo contribuye a consolidar la autoridad y el prestigio del papado. Marca un antes y un después. Sí, el pontificado de Adriano marca un punto de inflexión, claramente. El papa ya no es solo el obispo de Roma luchando por sobrevivir, sino que se afirma como una figura con una misión universal, un referente moral y espiritual para toda la cristiandad occidental. ¿Y cómo se articula esa idea de autoridad? ¿Es solo poder moral o tiene más implicaciones? Es principalmente poder moral y espiritual, sí, pero con consecuencias prácticas muy reales. Adriano actúa como mediador, como garante de la fe correcta, como impulsor de una cultura cristiana. Encarna la idea de que toda autoridad terrenal, incluida la de Carlomagno, debe estar orientada por la verdad revelada y el bien común. Definido por la moral cristiana. Eso es. Es la idea de que la fe es el fundamento último de un orden social justo. Carlomagno gobierna los cuerpos, por así decirlo, y Adriano las almas, pero ambos están bajo la autoridad última de Dios. Entendido. Y detrás de esta figura pública tan potente, tan activa, ¿sabemos algo del hombre? ¿De su vida personal, su espiritualidad? Bueno, las fuentes, como el Liber Pontificalis, esa colección de biografías papales, lo describen como un hombre piadoso, de vida relativamente austera para su posición y muy generoso personalmente con los pobres. O sea que aplicaba lo que predicaba sobre la caridad. Parece que sí. Se destaca su dedicación a la oración, a la celebración de la liturgia y también fomentó las prácticas religiosas públicas, como procesiones, rogativas. Buscaba implicar a toda la comunidad en la vida de fe.
Parece que fue un hombre que vivía intensamente esa conexión entre su responsabilidad pública y su devoción personal. Sí, un equilibrio entre la acción en el mundo y la oración que la sostiene, podríamos decir. Una buena forma de resumirlo. Sí, como si la construcción de esa cristiandad exterior requiriera necesariamente una profunda vida espiritual interior. Entonces, si tuviéramos que resumir el legado de Adriano I, que muere en la Navidad del 795, después de casi 24 años de pontificado, un montón de tiempo, ¿cuáles serían los puntos clave a recordar? Difícil resumir, pero yo destacaría tres grandes ejes, quizás. Primero, la consolidación de esa alianza estratégica y teológica entre el papado y el poder franco. La base de la Europa medieval. Exacto. Y del Sacro Imperio Romano Germánico que Carlomagno coronaría pocos años después de la muerte de Adriano. Segundo, su papel como defensor de la ortodoxia católica, especialmente frente al iconoclasmo, y como impulsor de la unidad litúrgica en Occidente. Unidad doctrinal y litúrgica. Eso. Y tercero, su labor como reformador interno y pastor, reorganizando la administración de la Iglesia y poniendo un énfasis muy fuerte en la caridad organizada como expresión esencial de la fe. Es muy revelador el epitafio que le dedicó Carlomagno, ¿sabes? Grabado en mármol en San Pedro. Lo llama Padre, Gloria del pueblo, ilustre autor. Sí, sí. Y sobre todo expresa su profundo dolor por la pérdida de quien considera un dulce amor. Refleja una relación personal muy fuerte, ¿no? Más allá de la política. Sin duda. Muestra el impacto que tuvo Adriano no solo como papa, sino como persona, e incluso en alguien como Carlomagno. Su pontificado, en definitiva, nos deja la imagen de una iglesia que busca activamente ser madre espiritual, maestra de la verdad y también constructora de civilización en un mundo muy, muy complejo. Un legado impresionante, la verdad. Sí, sí que lo es. Y nos deja pensando, ¿no? Porque esa relación tan particular que Adriano tejió entre la autoridad espiritual y el poder temporal fue definitoria para su tiempo. Creó un modelo que duró siglos, con muchas tensiones y evoluciones, claro está. Un modelo que ha llegado hasta hoy, de alguna forma. Bueno, con muchos cambios. Pero si lo traemos a nuestro presente, ¿qué ecos quedan de esa interrelación entre valores éticos o espirituales y la acción práctica en el mundo, ya sea política, social, cultural? Es una buena pregunta. ¿Sigue siendo relevante buscar ese tipo de inspiración o guía trascendente para la vida pública? ¿O son ya mundos completamente separados? Es interesante ver cómo hoy intentamos, o quizás hemos renunciado a intentar, encontrar ese equilibrio que Adriano, en su contexto, buscó con tanta determinación. Desde luego, una pregunta que resuena con fuerza hoy en día. Sin duda, algo sobre lo que darle una vuelta.